El 1 de noviembre es festivo en toda España. La tradición del Día de Todos los Santos consiste en ir al cementerio para visitar a los seres queridos que han fallecido. En la entrada de los cementerios colocan puestos donde venden flores. La visita al cementerio es el momento para recordar a las personas queridas que se han marchado para siempre. Este día, miles de personas llevan un ramo de flores, se reúnen en silencio frente a la tumba y se acuerdan de los que ya no están. Los familiares limpian las tumbas, acompañan a los difuntos y están junto a ellos durante un rato. A diferencia del Día de Muertos en México, en España es un día silencioso y tranquilo. Según la tradición de la Iglesia Católica, el 1 de noviembre está dedicado a los santos que no tienen un día específico del calendario. Y el día 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, dedicado a todos los fallecidos. Sin embargo, como el día 1 es festivo, es el día que aprovecha la gente para ir al cementerio y acordarse de sus familiares. Es un buen día para pasear por el interior de un cementerio, ya que las tumbas están limpias y se llenan de flores frescas y de colores. Los muertos están enterrados en tumbas y nichos. Las personas adineradas tienen un panteón donde entierran a la familia. Muchos cementerios tienen un lugar para dejar las cenizas de los cadáveres incinerados. Este día algunos cementerios pueden organizar actividades culturales, con música tranquila y solemne. Los cementerios son un reflejo de la historia y las costumbres de un lugar. Por eso te propongo que visites alguna vez alguno, pasees y descubras en su interior lugares silenciosos y tranquilos. Algunos cementerios son especialmente interesantes porque muchas tumbas tienen esculturas. O bien contienen lugares con valor artístico. O bien rincones que transmiten paz y serenidad. En las lápidas suele estar escrito el nombre del fallecido o los apellidos de la familia. En algunos cementerios puedes encontrar la tumba de personas famosas. Si te parece bien, podrías averiguar si en el cementerio de tu ciudad está enterrado alguien famoso. A veces en las lápidas también se encuentran frases cargadas de sentimientos.
El tipo de árbol que predomina en los cementerios es el ciprés. Su forma delgada y alargada simboliza el ascenso de las almas al cielo. Pero también es un árbol práctico, porque es longevo, tiene hoja perenne y sus raíces no crecen hacia los lados sino hacia abajo. Estos días en el norte de España es tradición comer castañas. En algunas calles hay puestos donde las asan y se pueden comer calientes. Estaría bien que las probaras, porque creo que te gustarían. Los dulces que se suelen comer en estos días son los buñuelos de viento, los huesos de santo y los panellets. Te propongo que pruebes alguno de estos dulces. Desde hace algunos años también se celebra Halloween, una fiesta que también está relacionada con la muerte, pero es más divertida que la tradición de Todos los Santos. Todos los colegios organizan fiestas para los niños. Muchos restaurantes se decoran. La noche del 31 de octubre, las discotecas también organizan fiestas y la gente acude disfrazada.